once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Judith y hoy tenemos un videíto de la instalación del jardín de la casa nueva. Así que vamos a empezar. Aquí estoy comenzando a quitar todo lo que son las piedritas porque el terreno tenía mucha piedra, pues tanto pequeña como grande, entonces teníamos que quitarlas para poder poner la tierra de pasto. Así que ahí empecé jalando y cansándome. Les cuento que terminamos muy cansados, muy polvosos, pero la verdad es que valió la pena. Lo hicimos nosotros mismos y quedamos muy satisfechos. Este proyecto de colocar el pasto fue que mi esposo midió el área para ir a comprar o solicitar que nos llevaran el pasto, perdón. Y así pues ya tenerlo listo para que no lo tuviéramos ahí por mucho tiempo y no se fuera a secar. Así que ese mismo día terminamos de poner la tierra. Y al otro día nos llevaron el pasto como a las 8 de la mañana porque ya lo habíamos pedido un día antes. Y también lo que hicimos fue sacar el nivel del piso para darnos cuenta dónde estaba un poquito más bajo o más alto y quedara parejito. Ahí donde ven que le está poniendo tierra o arena a mi esposo es porque estaba más bajo. Ahí como que se hundió un poquito con las lluvias. Porque, bueno, el terreno, cuando hicieron la cimentación, tuvieron que sacar tierra y después tuvieron que rellenarlo. Así que eso hicimos primero. Es una recomendación que les doy, que saquen los niveles para... mucho, creo que dejan recuerdos en nosotros, en nuestros hijos, y bueno, cada vez que miren el jardín dirán, lo hicimos mis papás y nosotros, y nos gusta experimentar y hacer nuevas cosas, aprender y enseñarles a nuestros hijos que todo pueden hacerlo si les interesa y quieren lograr algo.
así en un 2x3, pero no, no, no. Esto duró muchas, muchas horas, desde las 9 de la mañana como hasta las 5, 5:30, 6 de la tarde. Quedó parejito, ya nada más para el siguiente día. Y Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. todo lo que nos cansamos aplanando el patio, mi esposo me dijo, vente, vamos por las plantas que tienes que poner en la entrada. Y fuimos, afortunadamente está muy cerca, como a 5 minutos. Y pues estamos ahí poniendo unas plantitas que la verdad que quedaron muy, muy, muy. Siguiente día nos fuimos muy temprano porque el señor del pasto quedó de llegar a las 8 de la mañana. Dijo, yo a las 8 estoy ahí. Y efectivamente a las 8 ya estaba ahí, que también es casi casi nuestro vecino, está muy cerca. Les digo que por ahí hay muchos viveros. Y bueno, él llegó muy puntual y ahí me tienen. Mi esposo empezó a acarrearlo y yo lo estaba poniendo. El chiste de esto es que quede muy, muy junto, que no haya separación entre un rollo y otro para que puedan pegarse las raíces entre ellos y listo, no hay mucha ciencia. A eso fue lo que nosotros hicimos y la verdad es que ahorita, después de que lo pusimos, ya tiene algunos días y está muy bonito. Y quiero comentar que no somos expertos, pero supimos que, pues, cómo se ponía, porque en la casa que tenemos, que estamos actualmente, nos pusieron el pasto y así lo hicieron, en la casa de mi suegro igual. Entonces, pues, nosotros hemos visto cómo lo ponen y por eso nosotros nos decidimos y nos animamos a hacerlo, como dicen por ahí, hazlo tú mismo. Y la verdad es que les digo que está muy bonito, quedó bien, ya lo chequé y ya se pegó al suelo. Entonces, si ustedes tienen ganas de poner pasto y quieren ahorrarse un dinerito, anímense, no es nada complicado. Una cerca eléctrica alrededor de la casa y por ahí los van a ver que andan por ahí arriba de la barda instalándola y también quedamos muy satisfechos. Si quieren sus datos, con gusto se los puedo dar si viven aquí en Morelos. De mucha confianza y son unos chicos que hacen muy buen trabajo.
sentí que no acabábamos, pero ya terminamos. Aquí solo le falta un pedacito, ahorita lo van a poner, pero ya terminamos y aparte pusieron la cerca. Miren. Pero así quedó. Lula, ¿dónde andabas? ¿Dónde fuiste a pasear? Y al siguiente día mi esposo se puso a fumigar. Gracias por haber llegado al final de este video. Gracias por haber estado aquí, por estar en este canal. Muchas gracias por todos tus bellos comentarios y por el apoyo que me están dando. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.